Onda Cero Madrid Norte, 100.1. 1:29 de la tarde, como les hemos anunciado al principio de nuestro programa, hoy queremos dedicar nuestra sección de los miércoles, tras las huellas de la sierra, a hablar de 5 pueblos, los menos poblados de la Comunidad de Madrid y de dónde vienen sus nombres. Para ello ya saben que hablamos con Guillermo Herrero, responsable del proyecto Toponimia y nuestro guía, nuestro referente en cuanto a esa etimología de la geografía madrileña. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, François. Pues sí, como te he comentado antes, por privado, digo, vamos a hablar de los 5 pueblos más pequeños de Madrid. Pues da la casualidad de que los 5 pueblos, como se imaginarán los oyentes, están en la Sierra Norte de Madrid, en ese triángulo que decimos de Madrid, por esa zona están los 5. Bueno, ¿y por dónde comenzaríamos en este paseo por la Sierra Norte? Pues vamos a empezar por Somosierra, es el quinto el primero o sea, digámoslo así, el quinto. Vamos a ir del más poblado, de los menos, al menos poblado. Vale. Y vamos a hablar un poquito de su etimología, como ha dicho, de dónde viene el nombre y de un poquito su historia también. Por ejemplo, la villa de Somosierra, primero su nombre viene de la palabra somo, de que está en la parte más alta de la tierra, en el somo, y tiene mucha historia Somosierra, porque hay ya documentado que hubo un asentamiento de la época de dominación árabe. Después, en el 1083, empezó a reconquistar una zona, obviamente, con una posición estratégica entre ambas Castillas. Y también, como dato, hasta el siglo XVII era un solo concejo con Robregordo. Eran un único ayuntamiento, hasta que ya pleitearon y acabaron cada uno por su lado. Y otros datos interesantes de su historia es que el 8 de enero de 1737 hubo un incendio que, por desgracia, destruyó 25 casas del pueblo y que hubo que renovar completamente, como se imaginarán los oyentes, y reconstruir el pueblo. Y por último decir también que, por supuesto, se cumple dentro de poquito el aniversario del 30 de noviembre de 1808. En Somosierra se libró una batalla clave para el ejército napoleónico, su victoria ante los españoles aquí, en Somosierra, en la que, por cierto, François, nos fue bastante mal a los españoles. No pudimos contra la Gran Armada. Bueno, pues esos datos interesantes de la historia de Somosierra. Vamos a pasar a La Iruela, un municipio que ahora tiene unos 75 habitantes. Sí, es el siguiente, vamos bajando cada vez en el número de habitantes y tiene un nombre que da también para analizarlo bien, porque el topónimo Iru, es el principio de esta palabra de Iruela, es un topónimo vasco que significa fuente o manantial y que además se le añade un diminutivo que es Ela. Iru, fuente, y Ela, que es pues pequeñito, pues digamos así que es la fuentecilla, sería ese legado que nos han dejado los vascos en forma de este topónimo. Y es que la herencia vasca, François, da para meternos un programa entero, pero por dar algunos ejemplos, no se limita solo a esa herencia que nos han dejado los vascos a los topónimos. Por ejemplo, están las boinas, que han llevado de siempre los señores de los pueblos de Madrid, que vienen de la chapela. O, por ejemplo, el frontón que tienen todos los pueblos tiene su origen en la pasión que había por la pelota a mano. El mus también es de origen vasco. Es decir, que otro día podemos hablar de toda esa herencia que nos ha llegado de los vascos a Madrid. Pues sí. Y por terminar con la Iruela, pues decir que perteneció a los Mendoza, que obtuvo el privilegio de villazgo y que su cañada también obtuvo el rango de cañada real, porque tenía un pueblo con gran importancia ganadera, la Iruela. Pues qué interesante. Sí, vamos a apuntar ya en la agenda, en nuestro cuaderno, ¿no?, de futuros reportajes e informaciones, la herencia vasca en la etimología en los pueblos de la región. Bueno, y pasamos ahora a la Cebeda, 67 habitantes. Vamos bajando en el número de habitantes. Por ejemplo, en la Cebeda está claro el origen del topónimo todavía. Quedan algunos de esos acebos centenarios. Y además que es que los acebos tenían y tienen todavía un gran interés ganadero, porque tienen una sombra muy espesa que mantiene el frescor en verano y conserva bien el calor en invierno. O sea, sirve también de refugio para el ganado. Y por dar algún dato más histórico de la Cebeda, pues que su origen del pueblo, como casi todos, está en la Reconquista, cuando los pastores pasaban por aquí, en esa cañada real que hemos hablado, y empezaron a levantar casas. Y de hecho fue un pueblo con gran importancia que incluso en el año 1889 llegó a tener hasta 360 habitantes y ahora, por desgracia, tiene 300 menos. Bueno, vamos a hablar de Robregordo, del que ya nos has comentado que durante un tiempo estuvo unido a Somosierra.
Sí, hemos dicho hasta el siglo XVII compartían el concejo, compartían el ayuntamiento. Robregordo actualmente tiene 70 vecinos nada más censados. Luego, por supuesto, pues los que vivan, pues normalmente son incluso menos, ¿no? Pero el topónimo Robregordo parece claro que viene de los robles, pero vamos a explicar el por qué. Ajá. ¿Por qué es Robregordo en vez de roble gordo? ¿Por qué es con R en vez de con L? Pues porque robre es la forma medieval de la palabra roble, precisamente, que deriva del latín robur. O sea, está claro que viene pues, por un roble bien, bien gordo, bien grande que hay allí en ese pueblo. Y también un pueblo que comenzó a formarse durante la Reconquista, en esa época en la que se iban reconquistando estos territorios, y tiene entre sus construcciones históricas tiene una venta que se nombra en varios documentos, una venta que daba servicio a los que iban a cruzar al puerto de Somosierra, y también al estar, al igual que Somosierra, en un lugar estratégico entre las dos Castillas, pues tuvo un crecimiento demográfico importante que se estabilizó en el siglo XX y que por desgracia empezó a caer con la emigración acelerada imparable que sufrieron todos los pueblos en la década de los 50. Bueno, pues también muy interesante, ¿no? Esta parte que nos ha contado de la historia. Madarcos ya es el quinto pueblo que has seleccionado para conocer de dónde viene su nombre. El más pequeñito de todos ellos, o por lo menos en habitantes, solo son 63 los censados, y de hecho me ha parecido ver que a principios de los 2000 o mediados de la década de 2005-2006 eran menos todavía. En los últimos años yo creo que a raíz del COVID ha empezado a vivir más gente en los pueblos de Madrid y llegaron a ser hasta 48 tan solo. Pero es, como decimos, el pueblo menos habitado de Madrid. Se menciona ya en el siglo XV, y el origen de Madarcos, de la palabra Madarcos, según nos cuenta Pedro Luis Higuero Llorente en su libro, parece ser que tiene su origen un nombre medieval, un nombre de varón que se llama, un hombre que se llamaba Mato Farcos, es decir, Mato, el hijo de Farcos. Mato Farcos es el origen de Madarcos, y por dar algún dato más de este municipio madrileño, pues que también tiene un despoblado, un lugar que en su momento estuvo poblado, que es La Nava, y que parece ser que se despobló en 1720 por culpa de la peste, pero todavía quedan restos arqueológicos de esa época medieval, incluidos los restos de una iglesia, así que animamos a quien quiera a darse un paseo por un pueblo muy, muy bonito como es Madarcos. Bueno, pues ya saben, hemos podido disfrutar de estas explicaciones y, bueno, pues cuando se acerquen por la Sierra Norte de Madrid, que ahora en esta época, otoño, está preciosa para descubrir estos pueblos, pues con quien vayan pues podrán explicarles todas estas anécdotas, ¿no? Y estas curiosidades. Guillermo Herrero, recordamos, responsable del proyecto Toponimia y nuestro guía por la etimología de la geografía española. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Se me ha olvidado decirte, François, la semana que viene voy a estar de viaje, así que lo dejaremos para la siguiente. Vale, pero okay. Continuaremos seguro recopilando historias de los pueblos madrileños. Muchas gracias. Muy bien, pues hasta nada, luego. entonces hasta dentro de 2 semanas. Gracias, Guillermo, hasta la próxima. Adiós.